lugares donde la historia no está completa, donde lo real se mezcla con lo inexplicable. Luces en el cielo, voces antiguas y sombras en la oscuridad. Un lugar donde los misterios nunca se fueron. Estás en Cantabria Oculta con Juan Ramón Cayón, Antonio Gutiérrez Rivas, Alberto Martínez Beivide y José Luis Vizca. Muy buenas noches y sean bienvenidos un sábado más a Cantabria Oculta, aquí en Arco FM. Un sábado más en el 87.7 de la frecuencia modulada y nos estarás escuchando durante esta noche repleta de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y de pedanías. Y ya están conmigo en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas noches. Hola Juanra, muy buenas. Y Vizca, muy buenas noches. Hola. Hola Vizca. ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro. Dejarme un poquito mientras regulo, seguir hablando, Vale, seguir hablando un poquito. Y también va a estar con nosotros Baby. Eso es. Con sus mensajes desde su gruta. O sea que vamos a estar todos. Pues sí. Programa completito el de hoy. Para variar, es un especial. Sí, a ver, cuesta a veces juntarnos, ¿eh? Mira que somos 4. Ya. Aunque parezca un autobús, como estábamos comentando a micrófono cerrado de... La presentación sí, parece una alineación. Se hace un poco larga, sí. Parece el sardinero. Habría que meter de todo. El equipo arbitral y el VAR. Sí, nos falta eso. Pues bueno, ya lo has comentado, Toño. Empezaremos como siempre con el regalo de las Sanjanas. Nos ha dejado ahí Baby su regalo. Y después, Vizca, ¿nos vas a traer algo? Sí, yo traigo una investigación que hice en 2024 aquí en Cantabria. Muy chula. Creo que va a ser les va a gustar mucho a los oyentes. Pues ahí lo dejaremos porque ahí, aparte de hay psicofonías, hay cositas, la gente lo va a poder disfrutar. Ya disfrutaron mucho de aquella que nos trajiste de la casa aquella que con lo hablábamos, ¿no? De que parecía que había un aquelarre. Un aquelarre, sí. Fue tremendo aquello. Un autobús de marujas. Sí, por eso la gente eso lo disfrutó mucho. Y Toño, tú luego nos has traído una conspiración. Sí, lo que algunos han llamado la madre de todas las conspiraciones, porque vamos a hablar de un documental, entre comillas, que se llama Alternativa 3. Bien, ¿no? Sí, me gustan esas cosas, ¿sabes? Ya sabía yo que te iba a gustar. A mí estas cositas, ya sabes, que me dan la vida. Te dan la vida. Pues te va a encantar esta, porque tiene mucha chicha. Pues eso será después de la investigación de Vizca. Perdonar hoy a la gente el sonido, no sé lo que está pasando, o sea, la verdad que... ¿Qué más da? No, bueno, porque la gente nos está escuchando y el sonido hoy no va a ser el más nítido. Hay que hacer un crowdfunding para comprar una mesa nueva para la gente. Sí, hay que empezar a invertir un poco. Sí, hay que invertir. La mesuca esta, pues bueno, ha aguantado lo suyo, son 12 años. La quiero mucho, pero... Sí, hay que dejarla para el museo. Sí, para el museo de Cantabria Oculta. Con cositas que tienes tú guardadas por ahí. Eso puede ser un día bonito en el Bull, llevar piezas que tienes tú por ahí. Piezas. Joder, que tenemos la cámara de Flatbit. Claro, las huellas. Las huellas. Tengo yo piezas del coche de que se estrelló aquel humanoide Sí, las fotos que nos mandaron ya del coche, del museo. No, pero Toño pilló de trozos del coche que se estrelló el humanoide del pantano del Ebro. Por eso. Vale. Sí. Pensé que estabas hablando de... Ahí me acuerdo, el Toño diciendo, cágate, para el museo. Pero bueno, no me parece... Nunca se sabe. Pues bueno, antes de ir con el regalo de las Sanjanas, vamos a recordar nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en @CantabriaOculta. Me niego a llamarlo X, o sea, es Twitter de toda la vida. Estamos también en Instagram, en TikTok, en YouTube. Y para todo lo demás, contacto cantabriaoculta@gmail.com. Ahora sí que sí, nos vamos a ir con el regalo de las Sanjanas.
noches, amigos, amigas. Aquí volvemos al regalo de las anjanas. Volvemos desde otra dimensión, como dice alguno de nuestros oyentes. Y volvemos con un relato maravilloso, con un cuento que más que moraleja lo que habla es un poco de las condiciones humanas, ¿no? De los temores humanos y de cómo nos desenvolvemos en ciertas situaciones. ¿Y hasta dónde nos vamos esta vez? ¿Hasta dónde nos han llevado las anjanas? Pues ni más ni menos que a una pedanía que, aunque no esté cerca, tiene la misma bandera que Cantabria. Efectivamente, nos vamos a Polonia, porque los polacos tienen la misma bandera de Cantabria. Igualita. Yo creo que eso sería un buen motivo para que por fin se adopte el lábaro como bandera de Cantabria, definitivamente, para diferenciarnos un poco de los polacos. Pero bueno, bienvenido sea esta semejanza al pueblo polaco. Bueno, pues como casi todos los países europeos, los polacos no estuvieron desligados de la corriente costumbrista de principios, mediados y finales del siglo XIX, de todo el siglo XIX, principios del XX, donde hubo una gran tradición de escritores costumbristas que nos hablaban de eso, de tradiciones, de cuentos, de leyendas, costumbres del pueblo, y bueno, lo retrataban en sus novelas, o en sus artículos, o en sus cuentos. Y estas anjanas nos han traído un relato de uno de los más conocidos escritores costumbristas polacos, que es Bolesław Prus. Bolesław Prus. No sé si se pronunciará así, pero bueno. Este hombre pues nació en 1847 y murió en 1916, pero como mucha gente también en su época utilizaba un seudónimo. O sea, Bolesław Prus no era su verdadero nombre. Su verdadero nombre era Aleksander Glowacki. Tampoco sé si lo pronunció bien, pero bueno, me perdonen los polacos si hay alguno escuchando. Bueno, pues ya he dicho que era uno de los más conocidos y relevantes, ¿no?, de la literatura polaca. Más o menos entre 1887 y 1897 escribió las principales novelas de carácter costumbrista y carácter realista, como Las Emancipadas y La Muñeca. Y precisamente de esta novela de La Muñeca hemos extraído el relato que viene a continuación, que a mí me parece precioso, aunque tenga un final trágico. Se titula De una muchacha durmiente y tesoros encantados en el fondo de un arroyo. Bueno, con este título podría ser perfectamente un cuento de cualquier lugar de Europa, incluido Cantabria. Vamos a escucharle y bueno, pues luego le pondremos la coda adecuada. Venga, a ver si disfrutáis todos de la narración de este cuento. En tiempos muy lejanos, corría el agua sobre estas piedras. Ahora solo brota en primavera después de grandes lluvias. Antes aquí fluía un arroyo. En su fondo había una gran piedra que parecía que estuviera tapando un agujero. En realidad, allí había un gran orificio, una ventana que daba a un subterráneo en el que había escondidos unos formidables tesoros, imposibles de hallar en ningún otro lugar. Entre todas esas riquezas se encontraba una muchacha dormida en una cama de oro, que bien pudiera ser una aristócrata, porque estaba vestida con mucho lujo y elegancia. La muchacha estaba dormida porque alguien, ya fuera por hacer una gracia o por odio, le clavó en la cabeza un alfiler de oro. Dios sabrá por qué. Seguirá dormida hasta que alguien les traiga ese alfiler de la cabeza y se case con ella. Pero la empresa es difícil y arriesgada, porque allí, en el subterráneo, vigilan a la muchacha muchos monstruos. Por eso, incluso los más atrevidos no se arriesgan, aunque les guste la joven y, sobre todo, sus bienes. Temen que algo les muerda.
La gente sabía de la muchacha y del tesoro desde hacía mucho tiempo porque 2 veces al año, por Semana Santa y por San Juan, la piedra se movía y si había alguien allí cerca del arroyo, se podía asomar y ver todas esas maravillas. Una vez, en Semana Santa, un herrero de la aldea de Zaslav vino al castillo, se detuvo ante el arroyo y pensó: «Ya me podría pasar a mí, a ver si yo veo esos tesoros. Bajaría aunque fuera por el agujero más pequeño, me llenaría los bolsillos y ya no me haría falta volver a mover los fuelles». Nada más tener ese pensamiento, la piedra se movió de su sitio y el herrero descubrió unos sacos llenos de monedas, muchos cuencos de oro y ropas muy caras y en tanta cantidad que era como si aquello fuese un mercado. Pero lo primero que vio fue a la muchacha dormida. Era tan bella que el herrero se quedó de piedra al contemplarla. Ella estaba dormida, pero de sus ojos cerrados brotaban lágrimas. Cada vez que caía una sobre su camisa, en la cama o en el suelo, inmediatamente se convertía en una joya. La muchacha, aunque estaba inconsciente, suspiraba por el dolor que le causaba el alfiler, y a cada suspiro le respondían las hojas de los árboles que crecían en la orilla compartiendo así su dolor. El herrero estaba a punto de entrar al subterráneo, pero se le acabó el tiempo. La piedra cubrió el agujero y el agua fluyó en el arroyo. Desde aquel día, el herrero ya no supo encontrar su sitio en el mundo. Las labores se le caían de las manos. Mirara por donde mirara, lo único que veía era el cristal del agua y tras él a la muchacha derramando lágrimas. Adelgazó, porque sentía que algo le apretaba el corazón como si fuera una tenaza. Simplemente estaba obnubilado. Cuando ya no aguantaba más la añoranza, fue a ver a una mujer que sabía mucho de plantas. Le dio unas monedas y le pidió consejo. «No hay otro remedio», le dijo la mujer. «Has de esperar hasta San Juan, y cuando la piedra se mueva tendrás que introducirte en el precipicio. Solo tienes que sacar el alfiler de la cabeza de la muchacha. Cuando se despierte te casarás con ella y serás un gran señor, sin que haya otro igual en el mundo. Pero entonces no te olvides de mí, no olvides que te he aconsejado bien, y recuerda que cuando los monstruos te rodeen y el miedo te invada, persígnate y huye cuanto antes. Ya sabes que no te puedes asustar, porque el mal no ataca a los valientes». «Pero dime, ¿cómo sabré que me está entrando miedo?», preguntó el herrero. «Mira, listillo», respondió la mujer, «vete al precipicio y no te olvides de mí cuando vuelvas. Recuérdalo». Durante 2 meses, el herrero fue todos los días al arroyo. Cuando faltaba ya solo una semana, fue a la orilla y ya no se movió de allí. Únicamente esperaba. Y llegó el momento, justo al mediodía, la piedra se movió y el herrero, con un hacha en la mano, saltó al agujero. Lo que sucedió a su alrededor eriza el vello. Le rodearon unos monstruos tan espantosos que a cualquier otro solo sus miradas lo habrían matado. Había murciélagos tan grandes como un perro, pero simplemente agitaban sus alas, no hacían otra cosa. Después, un sapo tan grande como una roca se interpuso en su camino. Más tarde, una serpiente se enredó entre sus pies y cuando el herrero la cortó por la mitad, con el hacha empezó a llorar como una persona. Vio a unos lobos a los que le salía espuma por la boca y allí donde caía estallaban llamas y perforaban la roca de tan rabiosos que estaban. Todos estos monstruos se le subían por la espalda, le tiraban de las mangas y de los extremos de su zamarra, pero ninguno le hacía daño. Sabían que el herrero no tenía miedo, y el mal lo sabe y escapa del hombre valiente como una sombra. «Morirás aquí», gritaban todos al unísono, pero él se limitaba a apretar su hacha en la mano y respondía con palabras que produce vergüenza repetirlas. Por fin, el herrero alcanzó la cama de oro, a la que los monstruos no podían llegar. Se detuvieron a su alrededor y miraban. El herrero vio el alfiler clavado en la cabeza de la muchacha, tiró de él y lo sacó hasta la mitad. Brotó sangre. La muchacha le cogió de la manga y gritó con sollozo: «¡Hombre, ¿por qué me haces tanto daño?». Entonces el herrero se asustó.
Tembló y bajó las manos. Los monstruos estaban esperando ese preciso momento. El monstruo que tenía la boca más grande se lanzó sobre el herrero y le mordió con tanta fuerza que la sangre salpicó las piedras. En aquel momento la roca volvió a tapar la entrada al subterráneo, y ya nunca nadie pudo encontrarla de nuevo. El arroyo se secó, y la muchacha se quedó en el precipicio a medio despertar. Ahora gime tan alto que a veces los pastores la oyen en las praderas. Y así seguirá, llorando por los siglos de los siglos. Tremendo final, tremendo y trágico final, que se me antoja un pelín romántico, claro, como era la época, ¿no? Cuando se escribió el libro del romanticismo. Romántico porque es que al final nos retrotrae a todas estas historias de fantasmas que se oyen, de aullidos, lamentos, de fantasmas que se oyen en los páramos, en los bosques, en las llanuras, en los valles, de cualquier pueblo europeo, ¿no? Donde crecen estos cuentos, estas leyendas, ¿no? La verdad es que no podemos saber con certeza si Proust realmente se inventó el cuento o realmente lo recogió de la tradición oral y lo incorporó a su novela de La muñeca. Probablemente, como hacían muchos otros escritores y como era pues un poquitín el modus operandi de ellos, está recogido de la tradición oral, insertado en la novela. No lo podemos asegurar 100%, obviamente, pero es que este cuento, como le habéis oído tal cual, que es separado de la novela, el cuento por sí mismo, tiene todos los componentes de los cuentos clásicos tradicionales de nuestra cultura, ¿no? Por lo tanto, es muy probable que sea un cuento tradicional auténtico. Y si no lo es, realmente el escritor sabía muy bien lo que hacía. Y dicho esto, pues, ¿qué decir, no? Bueno, Polonia es un país bastante católico, ultracatólico, se podría decir, por eso hay componentes católicos respecto a las fechas en las que se produce la entrada a ese abismo, Semana Santa, y luego también en San Juan, que ahí es donde está lo pagano, ¿no? Se mezcla lo cristiano y lo pagano, ¿no? Como, bueno, ya en muchos cuentos, ¿no?, de esta época. Y ese inframundo, ese submundo, ¿no? Donde hay una muchacha ataviada con todo lujo, que tiene clavado en la cabeza un alfiler de oro. Fíjate tú qué crueldad. Pero que sea el alfiler de oro tampoco es casualidad. Que esté en una cama de oro tampoco es casualidad. Que esté en un sitio aparentemente lujoso, en un subterráneo, tampoco es casualidad. Lo tenemos aquí en muchos cuentos. O sea, quiero decir que es un cuento bastante arquetípico. Y luego está el tema del valor. Realmente el valor. El protagonista era el herrero, que tampoco es casualidad que sea un herrero, puesto que yo creo que los herreros son prácticamente los primeros personajes que hay en los cuentos antiguos europeos. Y está el herrero, ¿no? Y no es casualidad que esté ahí, claro. Y luego, pues lo que decía, el valor. Los herreros, bueno, siempre son vinculados al valor y no tienen miedo a esos monstruos que se les suben por la chepa, no tiene miedo a eso. De lo que realmente tiene miedo es a la fragilidad de la muchacha que está semidormida al arrancarle esa aguja de oro de la cabeza. Ahí es donde le flaquean las fuerzas, porque la está haciendo daño, y eso le produce temor. Fíjate, los monstruos no, pero hacer daño a otra persona le produce temor. Y eso fue su perdición, porque quedaron enterrados ahí por los siglos de los siglos. Y se oyen los lamentos. Los pastores oyen los lamentos. Qué historia más bonita, qué final más bonito, aunque sea trágico y cruel, ¿no? En cierta medida. Pero a mí me parece muy romántico. Pues nada. Yo espero que lo hayáis disfrutado, que no perdáis
ese sentimiento que tenemos las personas por lo mágico, por lo bonito, por entretenernos un poco con un cuento mágico y pasar un ratuco, aunque sea chico, agradable. Y no olvidarnos de soñar, que eso es muy importante. Bueno, pues nada más. Me vuelvo con las anjanas a ver qué nos traen en el próximo programa. Os dejo con mis compañeros por si acaso quieren comentar algo. Y yo me despido, os mando un besito o un besuco, que sería más propio de aquí. Y hasta la próxima. Pues tiene razón nuestro amigo Baby, que es un final muy tremendo para esta historia, ¿no? Que uno esperaría en un cuento, digamos, más clásico, quizás más Disney, ¿no? Que el héroe hubiera rescatado a la princesa durmiente. Sí, a la damisela en apuros. A la damisela en apuros. Pero no, al final pues parece ser que se queda ahí encerrado en ese inframundo. Que bueno, yo creo lo que ha dicho del herrero sí que es verdad que seguramente tiene que ver también con que el herrero va al inframundo con un hacha. Y ya hemos hablado de que uno de los elementos que te protegen frente a estos seres del inframundo, sea prácticamente en cualquier cultura, seres de inframundo, brujas, es el hierro. Sí, es lo que iba a comentar, el metal, ¿no? El metal, en concreto el hierro. No metal, el hierro tiene que ser. El hierro es el instrumento que mantiene protegido. En el caso de las brujas las ahuyenta, en el caso de estos seres pues les mantenía alejados, no solo también el valor del propio personaje. En el caso de las hadas más tradicionales del norte anglosajonas, pues permite mantener abiertos esas entradas al inframundo, que no es este caso. Y bueno, yo creo que ha comentado Baby, pues elementos fundamentales, pues la Semana Santa, San Juan. San Juan, que es cuando se abren esas puertas al inframundo, de manera que bueno, sí, me parece un cuento muy interesante, ¿verdad? Sí. Ahora pensando es el tema del herrero. Hay una película, y no sé si está adaptado este cuento, hay una película española, no sé si la habéis visto, de un herrero que hace un pacto con el diablo y va al inframundo y se carga al diablo. ¿Ah, sí? Sí, pues no me acuerdo. Pues mira, sé que es española. Por salvar a una niña, el alma de una niña, pues... Sí, porque al final el inframundo muchas veces también simplemente es la muerte, ¿no? Es una forma de decir que este hombre intenta rescatar esta... durmiente de la muerte, al final no lo consigue. Bueno, maravilloso este cuento, una vez más. También de que los oyentes, si alguno sabe el nombre de la película, que nos lo deje en comentarios. A ver si lo miramos, porque ahora me ha venido a la cabeza, digo, joder, si es que es... Puede ser una adaptación, o sea, al final el cine... Bueno, aparte que, bueno, como dice Baby, es un arquetipo. Sí, efectivamente. Entonces tranquilamente puede ser parecido, bueno, no tiene nada que ver. Sí, efectivamente puede ser una coincidencia de un sustrato común de todos esos tipos de cuentos.
Bueno, pues lo prometido es deuda. Vamos a... Antes de hablar de la investigación, voy a presentar un poquitín a los personajes, ¿no? Porque creo que es importante que los oyentes sepan un poquitín el contexto de esta historia. Bueno, pues María y Pablo, que son un matrimonio de 69 y 71 años, con 3 hijos, todos ellos nacidos aquí en Cantabria. María es licenciada en neurología y aunque ya está jubilada, posee varios hospitales, no, clínicas en Madrid, vale. Bastantes. Y Pablo es pues un jubilado, es diplomático de un partido político que también estaba fuera de servicio ya, ¿no? Gente extremadamente, bajo mi punto de vista, educada, larga y de moneda, ¿no? Como decía Carlines, ¿te acuerdas? Sí. Gente de moneda, ¿no? Gente que tenía gente la vida preparada, gente que... La vida la tenía bastante solucionada. Si fuera esto poco, encima la familia de María, que son de procedencia polaca. Mira, ahora, hoy estamos con especial de Polonia. Todo enlazado. No ha sido buscado, además. El padre era judío y la madre, no lo sé exactamente. La madre, luego hablaremos de ella porque es parte de la raíz de esta historia, ¿no? Y amasaron una fortuna muy grande en los años 50 en Francia, en Polonia, y luego se tuvieron que, por el tema de las guerras y todo eso, pues se tuvieron que trasladar al sur de Europa, a Francia, y luego aquí a Cantabria. Y estos son los personajes vivos, ¿no? Con los que yo interacciono, con los que yo he hablado, con los que, en fin, los personajes a los que les ha sucedido esta historia. Y luego, pues hablar un poco de la madre, que ya los padres de María ya no viven, y hablar un poquitín de su madre, ¿no? Su madre vivió aquí unos años con ellos. Y pues esta señora era una persona, era farmacéutica, creo. Se dedicaba un poquitín aquí, cuando estaba aquí, pues hacer sus formulaciones, ¿no? Formulaciones, sí, era un poquitín. Ella siempre decía, es que mi madre era un poquitín bruja, ¿no? Un poco alquimista. Alquimista, sí. Bueno, los farmacéuticos suelen hacer formulaciones con... Sí, de esa época sí. No, incluso hoy en día también, ¿eh? Sí. También lo hay hacen. todavía farmacias con laboratorios. Sí, lo hacen, sí. Pomaditas y cosas así, ¿no? Vale, pues esos un poquitín son los personajes que van a conjugar esta historia, ¿no? Y yo creo que ha sido la investigación más, antes lo comentaba Antonio, más redonda, ¿no? Más, tanto la historia personal, la vivencia de esta gente, la elocuencia, evidentemente, de la familia, una familia de cuna, y luego los sucesos que les acontecen. Luego tienen una causa-efecto, ¿no? Porque incluso en la investigación sigue todo conjugado, ¿no? Y yo creo que es la investigación más redonda que he hecho. No quiere decir que sea la más importante, ni... A ver cómo... pero ¿cómo que has conseguido una relación entre todo lo que ha sucedido? Sí, es la típica historia de... Pues, para escribir un pequeño relato, ¿no? Es muy, muy romántica, como dice Baby. Y nada, vamos a hablar de la historia de esta gente, ¿no? La vivencia.
pues como os contábamos antes, María y Pablo pasan temporadas muy, bueno, estivales en el palacio que, bueno, no hemos hablado de él, es que ellos viven en una casa de arquitectura indiana en la zona que delimita la carretera de Salón con Celaya. Vale. Me imagino que la gente que haya pasado por ahí lo ve porque es muy cantoso, ¿no? Es una pedazo de casa. Creo que todo el mundo, más o menos, que haya pasado por la zona sabe de qué casa se Sí, habla. seguro. Es muy elocuente, es una casa muy... Y bueno, pues pasan las temporadas desde... Vamos a hablar del 2020, desde el año 2000, que es cuando empiezan a tener problemas, desde el año 2000 a 2024, que es cuando yo hago la investigación. Entonces, bueno, pues pasan temporadas aquí, estivales, a veces con sus hijos, otras veces solos. Y bueno, pues imaginaros la estabilidad, la tranquilidad, es gente que tiene la vida solucionada. Que no tiene problemas. Lo tiene todo, lo tienen todo. ¿Qué pasa? Que María le empiezan a pasar cosas muy extrañas, ¿no? Luego vamos a ver en las psicofonías que tienen correlación con lo que hemos podido grabar. Un día, estando sola ya en casa... Perdón, esto pasó, digamos que empezó a pasar esto en el año 2000. Desde el año 2000 más o menos me empieza a suceder. Vale. Le sucede una historia bastante jodida, que la voy a contar a continuación. Y bueno, pues ella estando sola en casa, imaginaros una casa que tiene 600, 700 metros de... Sí. Palacio. Es un palacio con unas escaleras gigantescas. Es como una especie de museo encima porque tiene maniquíes con ropa de época, imagino, armarios, vitrinas, trofeos, todo, cosas, bueno, pues un museo, ¿no? Y bueno, pues estaba María sola en la cocina, no sé si estaba preparando algo de comida, cuando escucha una explosión de cristales muy fuerte, ¿no? Entonces sube corriendo a la segunda planta. La segunda planta es donde los últimos años de su madre les vivió allí, ¿no? En esa planta, ¿no? Y sube, claro, como diciendo, ¿qué ha pasado, no? Tiene unas alacenas, imaginaros que es una habitación, pues que tendrá, una planta que tendrá pues un hall de unos 70 metros cuadrados aproximadamente, más luego 4 o 5 habitaciones, ¿no? En la que, bueno, pues hay unas alacenas de cristales llenas de platos, vale, sí. de cosas de cierto valor. Entonces sube corriendo y ¿cuál es su sorpresa? Que pues que no se ha roto nada. Está todo intacto. Está todo intacto. Todo. O sea, no se había caído en nada. Y ha habido un ruido contundente, digamos. Sí, no, ya hay una explosión, como que se ha caído. Sí, ella sube ya pensando, se ha caído una de las alacenas. Se ha caído allí y vamos. Se esperaba encontrar ahí todo esto, algo claro. destrozado. Cristales, vasijas, todo. Un cipi allí del copón. Bueno, pues lo deja así. ¿Qué habrá sido? Pues un ruido. Sí, no le da mayor importancia. Extraño, vete a saber dónde ha venido, ¿no? Total, que pasa el tiempo, le pasa alguna cosa extraña, ruidos, sobre todo cuando está ella sola. Con alguno de los hijos la pasó algo también, pero los hijos como que no lo daban mucha atención, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues que un día ella estando también sola, estaba con un hijo, y el hijo estaba pues en el jardín o en la planta de abajo, y sube a esa segunda planta donde... esas dependencias donde estaba su madre, y así como os lo cuento, se le proyecta en la pared una especie de holograma. Por eso contaba un poquitín luego la historia de ellos, porque es que es increíble. Una especie de holograma de su madre.
O sea, pero no interaccionando con ella, no la típica, sino como una película. O sea, como ella ve a su madre, una especie de holograma. De hecho, ella mira para atrás como diciendo, es una broma, me están proyectando algo, ¿no? Y cuando vuelve a mirar ya no sabía, ya no estaba el holograma, ¿no? Ella, claro, evidentemente empieza a acojonarse, no se lo cuenta a su marido, no se lo cuenta a su hijo que estaba abajo, se empieza a preocupar, daros cuenta que ella es neuróloga y empieza a chinarse y a decir, coño, algo me está pasando, ¿no? Claro, esto que estoy... Sí, empieza a tener miedo de tener algún problema neurológico. Estoy... Quizás tuviera más miedo a eso que a la propia proyección, ¿no? En plan de a ver si tengo algún problema. Hombre, estamos hablando de una proyección, o sea, no de un ruido, Sí. no de me parece que he visto no sé qué, no, una proyección, un holograma, ya me lo explicas. Sí. Era mi madre. No me miraba ni nada, simplemente era como una escena de su madre. Y bueno, pues la verdad es que ella empieza a irse a pique, ¿no? Porque dice, bueno, pues algo está pasando, algo estoy... Sí, algo me está pasando en el cerebro, ¿no? Sí. Ella, claro, su perspectiva de neuróloga la hace pensar que eso sí, puede que ser... es un síntoma, me imagino, de un deterioro cognitivo, Claro, sí. o alguna historia. Bueno, pues una persona con 69 años, pues bueno, ya empiezas te puede tocar la lotería y... Total que lo deja ahí, lo vive o lo guarda en silencio, se lo come, pero sí empieza, con colegas en Madrid, sí se empieza a mirar, ¿no? O sea, es ya la preocupación que se va a hacer unos análisis, unas pruebas neurológicas y le descartan cualquier deterioro cognitivo. Vale. Se hace muchas pruebas y me dicen, no, es que está todo perfecto. Claro, imagino que tampoco diría a sus colegas No. por qué... No, bueno, pues inventaría algo. Oye, pues tengo alucinaciones. O he tenido una alucinación y ya está. O se me olvida. A ver, ella tiene sus herramientas para decir, bueno, pues se me olvidan las cosas. O total, que ella lo que quiere es que se la analice y, bueno, pues no. Sí, hacerle un chequeo. No la encuentran nada de nada. Está perfecta. Y bueno, pues imaginaros ahí cómo conjuga una persona, un médico. Una persona, un científico como es ella. Claro. Sí, una persona que es completamente, vamos, Racional. agnóstica, Sí, racional. Y bueno, pues va pasando el tiempo, ya no la sucede ningún caso de estos tan extremos, pero sí que cada vez que va sola a casa, oye pasos, oye ruidos, oye monedas cayéndose al suelo, joyas, puertas que se cierran, bueno, el arquetipo toda la parafernalia de la casa encantada, de fenómenos extraños. Total que esta persona entra en un bucle depresivo, se viene abajo, la familia se distorsiona bastante, ¿no? Ya habla con el marido y me están pasando unas cosas que no, pero ¿cómo te va a pasar? ¿Cómo? Tranquila, hombre, estás un poco nerviosa por, yo qué sé, por esto que hemos hecho, habrá que cerrar las clínicas, ya yo creo que tenemos edad para, bueno, pues lo achacan a eso, ¿no? Al estrés, a las preocupaciones del trabajo, tal. Pero ella sabe que pasa algo que no controla. Sí que la han tranquilizado en el aspecto neurológico, pero ella sabe que hay algo ahí que no... Sí, que no es correcto. Que ese ruido de cristales, bueno, pues puede ser una imaginación, pero lo del holograma no lo acaba de conjugar, no lo acaba de... Claro, y todo junto, todos esos fenómenos juntos, más lo que le sigue pasando, claro, aquí... Evidentemente ella también piensa, bueno, pues igual me estoy obsesionando, pero yo creo que lo que la mata es esa imagen. Sí. Yo la verdad es que mira que he investigado y es que en mi vida había escuchado algo así. Porque, yo qué sé, pues te puede pasar que, joder, me ha aparecido un vestido de este ser querido, señales. Bueno, al final también una imagen así. todos hemos tenido igual algún
por así decirlo, algún asomo a ese mundillo, ¿no? Todos hemos tenido alguna experiencia, pero claro, estamos hablando de una sucesión. No es lo mismo de que haya podido ver a alguien algo o escuchado de manera aislada, a claro, haya tener una historia, un relato completo de varios sucesos. Sí, el tema de la imagen yo creo que yo no lo hubiera superado. Es algo material, Sí, o sea, es algo que o sea, no te caben dudas de ¿qué coño es esto? Claro. ¿Qué ha pasado? Total que bueno, pues esta es un poco la historia de esta gente, que llega un momento en 2023 así, por medio de un amigo, un conocido que también, bueno, le conocéis vosotros, no se puede decir aquí el nombre, pues contacta, me invitan a almorzar un día a su casa con esta persona, me les presentan, él les habla de, bueno, pues mira, este chaval igual os puede ayudar, igual puede, no sé, dar luz a esta historia, ¿no? Sí. Investigar y a ver qué pasa, a ver si es... Y bueno, pues ahora vamos a... Tú cuando eso, ¿qué les dijiste? Dijiste, sí, yo... No, dijiste, pero yo para eso tengo A ver, yo cuando llegué ya me presenté, ¿no? Le dije, a ver, yo no soy ni parapsicólogo, ni vidente, ni nada. Y no te voy a dar respuesta, seguramente. Claro. Bueno, pues me dedico a investigar estas cosas y voy a intentarlo. Voy a ver si Claro, pero para eso tenías que sucede quedarte en esa casa, claro. Y sí, esto claro, no pusieron por ningún supuesto, problema. como Claro. siempre, para no variar. Pero no pusieron ningún problema para eso. No, porque ellos esa temporada, que fue en el abril de 2024, ellos se marchan a Madrid y me dejan las llaves de la casa. Fíjate. Me dejan las llaves de la casa, entonces voy 2 semanas seguidas, 2 y 2 días y otros 2 días, y bueno, vamos a ver, os hemos traído unas psicofonías, y lo que os decía antes, que es que está todo conjugado, ¿no? Vale. Vamos a escuchar, yo creo que la primera... La larga, ¿no? ¿Qué me has dicho? La larga, yo creo que es la primera, es del día 4 de abril, que es lo que me pasa, sucede Viernes 4 a las de 4 abril. de la mañana. 4:44 de la mañana, según tu archivo. Vale, sí, pues seguramente que coincida. Vale, pues la ponemos. Sí, venga, va. María. Hola. Hola. Bueno, ¿cómo os habéis quedado con el, Pues un con la susto. explosión de cristal? Pues un susto que Sí. ¿Tú dónde estabas? Yo Explica un estaba poco. en el office, abajo en la primera planta. Primera planta. Es como un sótano. ¿Y esto Es sucede? una cocina. Y tú oyes... Y esto sucede más o menos, el ruido es en la segunda planta. Que tiene que ver con lo que ella Sí. escucha Y la esto- primera vez. Es que esto lo que escuché, este ruido es que es brutal. Parece que se ha caído. Y tú fuiste, se oye cómo vas arriba, vas Sí, subiendo claro, arriba. yo subo arriba a la segunda planta, lo que pasa que tardas, porque tienes que entrar a la primera planta, está en el office que está en un sótano, subes a la primera planta y luego subes a la segunda planta, que es, se me escucha. Y, Sí, Por el sí. camino te pegas un golpe. Claro, porque llevaba una portátil de estas de China y, una y me- lámpara, una la linterna. encendía y iba parpadeando entre los nervios que tenía, porque es que, joder, es que me acojono, es que es un pedazo de ruido que alucina. Claro, porque lo hemos oído aquí, pero claro,
ahí Mucho sonaría, más, sonaría como una mucho auténtica más, como que explosión. se había caído. Digo, mira que me he cargado el ajuar, Sí, te has he quedado- dejado el trípode y claro, yo subí Claro, acojonado. No me acordé De lo que te había del contado. testimonio de ella. No me acordé. Digo, me cago un día, macho, que me he cargado la casa. Claro. Y subiste arriba Y nada. Nada. No había nada de nada. No había nada de nada, nada. Ni un bolígrafo en el suelo. Pero es que además el sonido a mí me recordaba a una bandeja de camarero cayendo que luego hacía. Además, es que da la sensación. Pero es que me da la impresión más que un poco lo que decías tú de una alacena cayéndose y Sí. luego rebotando cosas que han caído. Sí, tiene cristales, pinta de eso. loza, de todo, ¿no? Aparte que ya cuando lo oye dice la alacena. Se me ha Ya. caído la alacena. Se ha caído. Y esta grabación me imagino que se la enseñarías. Sí, bueno, luego si quieres, después de oír... Vale, es que quería preguntarte la reacción. Después hablamos Vale. de eso. Vale. Después Vale. de escuchar las otras psicofonías. Pues que esto tampoco yo lo catalogaría de psicofonía, ¿no? Porque tú lo oyes. Sí, pero. No, ya, pero luego hay... si no, os pero me dais- refiero- hay unos vocablos... Digo que la primera. Hay dos partes en esa psicofonía. Hay el estruendo este y luego, bueno, tú luego lo cortas si quieres para que esté un poquitín más junto. Sí. Hay como una especie ¿Pero se entiende algo? Porque no- No, yo no entiendo nada, pero se ve que está hablando, que hay como vocablo, ¿no? Como que alguien está vocalizando. Yo por lo menos lo escucho así, lo he escuchado con cascos. Pero esto es en diferentes cortes, que tengo aquí uno que es el... Estamos hablando de esta que hemos de esta, puesto. de esta, Ah, de vale. esta última, esta última. Esta tiene el golpe de cristal, Sí, pasan luego 2 minutos y hay otros golpecitos, vale. otros chirríos de Sí, cristal. pero o- eso tampoco, eso no eras tú. No, No, pero si claro, yo, claro, yo claro. tardo en subir... a ver, yo me quedo paralizado. Es que para que los oyentes lo sepan, estamos escuchando a Juan Río por primera vez también. Sí. Estamos igual que los oyentes escuchando todo esto por primera vez. Sí, sí, Que claro. Es lo interesante de esto también. Sí, sí. Y a los oyentes os vamos a poner fácil porque, bueno, hemos escuchado la grabación completa, yo Claro. la cortaré, pero... Sí, bueno, cuando yo empiezo Porque- a entrar en cólera, Y por- no creo que les interese mucho. Y por... Yo voy a dejar un cachito de Sí, eso, no, ¿eh? por A eso mí me interesante- parece... Es que tu reacción me parece muy buena. Es que es muy natural, Bueno, muy, pues, muy espontánea. por Es muy eso. espontánea. Pero pones pitidos. Bueno, ya veremos. Pero me parece natural también para que vea la gente Claro. la naturalidad con lo que tal. No, y para que se imagine, Claro, la, es que- para que se imagine la situación. Claro. Porque estamos hablando de una casa en absoluta oscuridad. A las 4, a las 5. Bueno, a ver, las escaleras están alumbradas porque tienen arriba una lunera Vale. y tienen algo de luz. Sí, algo de. Sí. Algo. Pero claro, la casa está oscura, luego está llena de maniquíes con ropa que vas andando y dices, disculpe, perdón. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Esto solamente tienes grabadora ahí puesta? ¿O que hay cámara? No, solo hay grabadora. ¿Cómo siempre de estos fenómenos se escurren de... En ese momento no tenía... generalmente se Había escurre, cambiado sí. las cámaras, había cambiado de modelos Hmm. y no... En esa investigación no hay cámara. No, pero me refiero Que que por pones cierto- la cámara y se va a esa habitación. Cambias la habitación y se va a la otra. No, porque ahora yo siempre pongo 6 cámaras, entonces Sí, pero- lo cubres No. todo, porque joder, es que siempre pasa lo mismo. Sí. Que Pero- aquí no la puse. Sí, no, pero Aquí- también es interesante una cosa. Poner siempre una cámara enfrentada a la otra. Porque a veces Sí, lo sí, que sí. pasa es que Sí. se mueve la cámara de alguna manera y dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Pero ¿sabes Las qué cosas pasa? pasan detrás de la cámara. ¿Sabes qué pasa? Que nos pasó en una investigación que Claro. hicimos aquí cerca en Santander, sí, ¿te sí, acuerdas? sí, sí. Y cuando pones una cámara enfrente de la otra, los infrarrojos Ya, se pegan. Se pegan, sí. es verdad. se pegan, ¿no? Se hacen Ya. cosucas y salen chispitas y dices, coño, mira, aquí hay un fantasma, ¿no? No, y no es. No. Bueno, pero esto no es la única cosa la única grabación interesante que obtuviste esa noche, ¿no? No, hay otras dos. Hay otras dos bastante... Que las tengo de diferente... A No ver. son de la misma noche, por lo que veo aquí en los archivos. Son de No, diferentes noches. son de la otra semana. Porque tengo aquí otra que es del 16 del 4 y otra del 17 del 4. Sí, esas son del otro fin de semana. Vale, pues las pongo en orden. Primero 16 y luego 17. Da igual porque, bueno, no son... Vale, bueno, no, pues vamos a el escuchar. orden no va a variar nada. Vamos a escuchar la primera. Son bastante interesantes.
quiero exagerar, pero sí, parece, la verdad es que dan cierto escalofrío cuando escuchas así por primera sí, vez. bueno, porque la sintetización a veces también Sí. te da sensación de Pero realmente sí que parece, pero yo creo que sí parece una vocalización. Sí, vocablos no hay. se entiende. Yo no lo entiendo. no se entiende nada. Sé lo que estoy pensando. La he escuchado 1000 veces y no hay forma. Que Si sería- saco alguna palabra, porque creo que dice hija. Y si Hija, está sufre. y si es, Pero bueno, y esos si es son- polaco, Pues sí, podría Mira. ser. ¿eh? Estoy lanzando aquí. No, es que también estamos muy acostumbrados a que tienen que hablar en un correcto castellano en nuestro idioma, y ¿por qué no puede hablar en polaco viniendo de Polonia, no? No, yo creo que es una frecuencia así como muy, muy baja y que es un vocablo, pero o sea que Sí. es una persona como diciendo algo, pero es una frecuencia tan baja que está tan sintetizada No, pero está claro que no vamos algo- a escuchar nada. Pero Pero está claro que algo hay. sí, Eso no lo podemos negar. Y esto es algo que tú, por supuesto, no viste en el momento. no, esto nada. Ni esta ni la segunda que hemos puesto antes. Yo lo único que oigo es el golpe de cristal. Vale. Lo hemos puesto primero porque va en correlación Sí, con la lo historia, que con la historia, claro. cuando empiezan a hacer este trastorno para esta señora. mujer, claro. No, la es que y todavía queda otra. Queda Sí, otra. Queda que, otra, es ponla. que esta es del día siguiente, ¿verdad? Es del 17, efectivamente. Pues la vamos a escuchar. Venga, va. Bueno, pues son muy parecidas, ¿no? Estas dos últimas que hemos puesto son... Sí, pero claramente... Sí, pero son muy parecidas, pero en diferentes días. Sí, no, me refiero que Sí. son muy parecidas, que bueno, que es como un fraseado, ¿no? De alguien que está diciendo Fraseado algo. y luego como ese de golpes o un eco o una reverberación de la. Sí, yo creo que es una reverberación de la... Pero es que pero es cada vez más intenso. De un momento que pa. Además, como que tiene ritmo. De todas maneras, cuando lo pongas luego en el Adobe, ¿Mm? Suena vas a ver que no tiene No varía. no entra ni sale. Pero es Es plano completamente. Pero Está es como a menos... es que me suena como electrónico. O sea, Sí. suena como algo electrónico. Es algo tremendamente extraño. Sí, Entonces, es claro, muy todo esto extraño. tampoco oíste nada. No. Porque creo que son sonidos bastante. No, hombre, ya que son bastante fuertes. Si escucho esto metido por la ventana. No, sí. No, y sobre Dema- todo, demasiado elocuente la casa y... porque el que sí que oyes es el primero que hemos puesto todos, no es estruendo si se oye, pero el resto Ah. queda registrado en las grabadoras, pero Sí, bueno, lo que son psicofonías son estas, que lo otro es un ruido Bueno, pero que físico. no sí, pero de alguna manera no deja de ser una psicofonía en el sentido de que es un sonido que no tiene un origen real. Y Es un aparte sonido- que es un sonido súper fuerte, ya Claro. te digo, es como que coges una luna de 3x3 de cristal y la dejas caer así plana. ¿Te acuerdas O sea, el famoso explosión? ruido en la cuando estábamos haciendo la Ouija, ese ruido que parecía una mesa que se arrastraba Sí, y que sí. luego no era nada? No, no, es que es algo similar. sí.
Sí, no, pues- pero esto peor. Porque Claro, es que claro, es mucho, una no, mucho peor, pedazo similar. hostia que- Porque- Similar en cuanto al fenómeno, pero este... Y aparte que es que no os mucho- dais cuenta que caen trozos de cristales. Sí, no, que luego. sí, que van... sí, que es toda una cascada como de Y objetos sobre cayendo. todo, también tiene una historia previa, porque es Claro. un sonido que ya la testigo Claro. identifica y tú consigues registrar. Por eso decía yo antes que es una historia muy conjugada. Sí, porque Tanto la historia que viven ellos como la historia, investigación. claro, la historia todo. que te ha contado es corroborada luego por tu investigación, Sí. que es lo alucinante. Mm. Sí, yo creo que es la más causa-efecto de las que he hecho. Una cosa Ha es... sido- De ahí habla, claro, ahora ya entiendo la redondez que hablabas al principio, Claro, ¿no? claro. Te Sí, es que hablan no de me un- sabía explicar. No, no. Me Sí, sí, refería no, que es que perfectamente, yo sí, nunca... sí, sí. No te has sabido explicar, lo que pasa es que hasta que no conoces todos los datos no te das cuenta. Claro, tú me has dicho eso y yo, vale, a ver dónde está el redondez. Claro, Mm. te están hablando de un fenómeno y lo raro suele ser que registrar el fenómeno del que te han hablado. Claro, y tú lo has exactamente registrado. igual. Exactamente Eso es igual. lo que me llama la atención. Una cosa, y lo que comentaba antes Juanra, tú esto la grabación de este estruendo y las otras grabaciones, ¿las comentaste con esta gente o...? Sí, bueno, yo le llamo a él, le llamo a Pablo, para tener cierto control, no empeorar la historia. Le llamo a Pablo y le digo, oye, tu mujer no está loca, mira lo que ha pasado. Quedo con él, a tomar un café en Celaya y le enseño, digo, esto ha pasado. ¿Le enseñaste La grabación del cristal, de la explosión de cristal. No le enseñé lo demás. Vale. Evidentemente, es Ya, absurdo. ya, ya. Y Es absurdo. imagino que se quedaría completamente perplejo. Se quedó blanco. 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 Y bueno, pues lo bueno de todo esto, que ahí viene otra vez la redondez otra vez. Mm. Lo bueno de todo esto es que después él se lo dice a ella, oye, mira lo que ha salido, lo del cristal. Me imagino que para ella también sería como una cura. No, O sea, fue la cura, por eso a eso Por me eso. refiero por lo redondo de todo, ¿no? Porque No estoy loca, está registrado, o sea, se acabó el programa. claro. O sea, ella se cura completamente Y desaparecieron los fenómenos. y desaparecieron los fenómenos. No volvió, No vuelven a aparecer. no han vuelto a aparecer. A ver, en una casa así de grande, Sí. yo he pasado allí 4 noches y aquello es una discoteca. Ah, normal. Pero es normal, Sí, sí. todo de madera, Casa antigua, Eh, viga madera, que la viga en primavera que ya empieza Claro. a hacer calor, ya empieza a dilatarse, a contraerse las maderas, es Sí, normal. es normal. Sí. De hecho hay una especie de respiraciones, de pasos, de golpecitos, que no soy yo. Pero pueden ser Porque cosas yo triscando. estoy a 1 kilómetro. Ah, Nunca pongo la grabadora donde estoy yo, porque si no, Normal. no Para se te oye registrarte a todo, ti. te arrascas y se oye. claro. Yo estoy a 1 kilómetro. Entonces, La verdad es que ha sido unas Sí. grabaciones que, bueno, te imagino, yo no sé cómo lo que opinarán los oyentes, pero esperemos que nos manden sí, sus opiniones y Hombre. si entienden algo de esas vocalizaciones que... no creo, porque yo lo he escuchado 1000 veces y no... No, pero hay veces que metes otro oído. Se nota que está alguien hablando, pero no entiendes nada, ni una palabra. Y aparte, forzar es absurdo, ¿no? Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Cuando hay un ruido, coño, parece que está diciendo Paco. Sí, que no. Que no se escucha nada, porque lo he escuchado con cascos, en silencio absoluto, y no Bueno. escuchas. Pero se ve que están vocalizando. Pero nunca se sabe lo que estamos hablando. Y si es polaco y algún oyente sabe algo de polaco y dice, No, ya sería demasiado sofisticación. bueno, oye. Bueno, pues para terminar ya esta historia, bueno, pues luego yo me reuní con ellos, me invitaron a comer a su casa, a la casa esta, y bueno, lo que os decía, ¿no? Que esta mujer se había curado completamente. A ver si me Mira. entendéis, curar. Se había pasado todo ya. Normal. El que escucharía esa explosión, No, no sé cómo lo conjugaría ella, ¿no? Igual dijo, bueno, pues igual hay algo más que lo que yo pienso, ¿no? Igual creo- hay algo más después de... Pero ya está, no pasa nada, ¿no? No es nada... Es que yo creo que eso se conjuga más en plan de, como tú has dicho, si se fue a hacer pruebas, creo que era más, no estoy mal de la cabeza. Ya, pero ya tiene el holograma. Acuérdate del tema este del Sí, holograma. Claro. A ver cómo tú
administras eso. Sí. Tú te puedes hacer pruebas, no, usted está bien neurológicamente. Sí, ya. Sí, Lo pero que he visto yo, ¿de dónde No, sale? que hablo que no te estoy hablando de las pruebas neurológicas, que vale, estoy bien, pero yo vi esto De y hecho, escuché esto, pero si alguien registra eso te da como una tranquilidad en plan de, vale, sí, me han dicho las pruebas, pueden haberse equivocado, pero está ya registrado, puede que Sí, lo que pasa es que ella no la hace ningún bien las pruebas, porque ¿qué pasa? Le hacen las pruebas y le dicen, mira, neurológicamente estás bien. Entonces, luego viene la parte psiquiátrica, ¿no? Es decir, coño, Ya. y lo que yo he visto, entonces ella entra en depresión. O sea, se viene abajo. Normal. Bueno, nos hubiéramos venido... Y con esta intervención tuya, estos resultados, ella alcanza la paz, digamos. Sí. Pues De hecho, he hablado con ellos hace un mes y vamos, todo perfecto, o sea, todo perfecto. Y bueno, quería comentar para poner ya la guinda a esta historia. Esta gente, bueno, aparte que me ofreció dinero que no lo cogí en su día. No digo que no les vaya a llamar para pedírselo otra vez. No, la verdad es que sí, que bueno, pues era una forma de agradecimiento. Ellos me querían pagar de alguna manera. Lo rechacé, les dije que no, ni cobro ni pago, ¿no? Y me regalaron, porque a mí me gustó mucho, donde ella vio esa especie de holograma, había un baúl de Louis Vuitton, antiguo, muy antiguo, de piel, de la típica maleta que ves en las películas estas antiguas, de los años 30, 40, y que era de la madre. Y, joder, yo me enamoré de esa maleta, porque es preciosa, y me la regalaron. mira. O sea, ella como que se quiso liberar, ¿no? Como diciendo, bueno, ya está todo, pero llévate esto. Y en la maleta esta, aparte de, pues no, pues tiene un quinqué antiguo, alguna ropa, algún botecito de estos de farmacia, Antiguos, de esos antiguos, antiguos. sí. Bueno, pues cosucas, ¿no? Sí. Y bastantes libros, hay 10 o 12 libros. Y uno de ellos que te lo enseñé a ti era el de las brujas, del juicio de las brujas de Zugarramurdi, ¿no? Sí, vamos, un libro de 1700 y algo. Que es curioso, ¿verdad? Que cuando decía ella de la madre, no, es que mi madre es un poquitín bruja, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Había un libro Pues ahí está. del tema. His job, his Social Security number, his home address, with a few clicks of the mouse. The World Wide Web. Después de este magnífico reportaje del amigo Vizca, vamos a otra cosa que no tiene nada que ver. Conspiraciones. Y vamos a hablar de esta conspiración llamada Alternativa 3. Y vamos a ponernos en situación. Junio
de 1977. La televisión británica emite un episodio que cambiará la forma en que muchas personas perciben la línea entre la realidad y la ficción. Alternative 3, Alternativa 3. Este documental fue transmitido dentro de una serie que se llama Science Report, que era producida por Anglia Televisión, que era una serie, un reportaje sobre ciencia, que era pues de estilo muy serio, muy analítico. Y este documental, que era el final de esta serie de episodios, ese documental, Alternativa 3, se presentaba como un informe científico sobre la crisis ambiental y la sostenibilidad del planeta. Vale. Las escenas iniciales se muestran vertederos desbordados, fábricas con chimeneas humeantes y gráficos con emisiones de dióxido de carbono que subrayaban la preocupación de la época. El programa era presentado por un conocido presentador de la época, un tipo muy, muy serio, y la voz narrativa era grave, pausada, y se combinaban entrevistas con científicos que expresaban la inquietud sobre la contaminación, la sobrepoblación y la escasez de recursos. Y cada escena estaba cuidadosamente encuadrada para transmitir seriedad y veracidad. Sin embargo, el documental introduce enseguida un misterio inquietante: la desaparición de científicos clave, lo que entonces también se llamaba la fuga de cerebros, que también fue un tema muy tratado en aquella época. Así se presentaban pues laboratorios vacíos, escritores abandonados, notas dejadas por investigadores, y los efectos de cámara y el eco en espacios vacíos pues aumentaban esa sensación de inquietud. La narración insinuaba que estos científicos estaban involucrados en programas gubernamentales estratégicos y que sus desapariciones podrían no haber sido accidentales. Y esta ambigüedad es central. ¿Por qué? Porque este documental nunca afirma nada categóricamente, sino que sugiere y deja lo demás a la imaginación del espectador para que llene los vacíos. Como decíamos, el documental se basa en la preocupación por el estado ambiental del planeta, de manera que se llega a decir que los científicos en las más altas instancias han llegado a la conclusión de que el planeta está destinado a convertirse en completamente inhabitable en un plazo relativamente corto. De manera que se plantearon 3 alternativas para asegurar la supervivencia de la especie humana. La primera alternativa consistía en reducir la población mundial. Los gráficos y los documentos presentados sugerían una especie de plan secreto, pero no se detalla cómo se iba a llevar a cabo. ¿Qué ocurre? Que de nuevo se deja a la imaginación del espectador lo que podría pasar, y eso permite que se dejar volar la imaginación hacia las peores de las pesadillas. La segunda de las alternativas plantea la construcción de ciudades subterráneas con planos de arquitectura, maquetas, diagramas que simulan una serie de proyectos en marcha. Pero por supuesto estos refugios quedarían reservados a una élite. La tercera alternativa, que al final, según el documental, es la que las más altas instancias internacionales son las que consideran que es la más adecuada, propone la salvación de la especie humana mediante la colonización de Marte. Y aunque el documental no muestra
humanos por el planeta, ni mucho menos. Incluye fotografías de naves, de mapas de misiones y documentos filtrados, dando una especie de apariencia de evidencia, de estar hablando de algo absolutamente serio. De hecho, sostiene la existencia de una cooperación desde finales de mediados de los años 50 entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que estamos en 1977 en plena Guerra Fría. Dicen que esta colaboración se ha ido manteniendo durante todo este tiempo, una colaboración que ha sido tapada por proyectos espaciales conocidos, pero que por debajo esa comunicación existía y que de hecho la evolución de la exploración espacial era mucho más avanzada de que nos hacían creer y que de hecho se había llegado a aterrizar en Marte la especie humana ya en el año 1962. Por supuesto, la teoría es que todos estos científicos desaparecidos estaban ya trabajando en Marte en diversas colonias terrestres allí en funcionamiento que iban a suponer el arca de Noé de la humanidad. ¿Y qué ocurre? Tras la emisión de este documental, la Alternativa 3, que se produjo en junio del 1977, una reacción inmediata, ya que hubo llamadas de telefónicas de mucha gente en la cadena, hubo debates en periódicos y un aumento de la especulación sobre la realidad o la ficción de este documental. Parte de este impacto se dio a la credibilidad de este formato, porque tiene una apariencia de documental serio, con recursos visuales, con un tono narrativo absolutamente confiable. El hecho es que en el propio documental, al final de los títulos de crédito, se ve que la fecha del documental es de el 1 de abril de 1977, aunque se emitió, como decimos, en junio. Parece que hubo problemas para la emisión de este documental problemas técnicos o de cualquier otro tipo, y se trasladó más adelante. El 1 de abril en los países anglosajones es el día lo llaman April Fool's Day, es el día de los inocentes. De manera que cualquiera que analice el contenido porque se entrevistan a supuestos astronautas, a científicos. De hecho, al final del documental también se refleja qué actores ha interpretado cada uno de los personajes, de manera que al final no deja de ser más que un falso documental. Pero ¿qué ocurre? Que esto no acaba aquí. Porque poco después, desde la emisión de este documental, Leslie Watkins, que es el seudónimo de Roger Ambrose, que es uno de los guionistas del documental, publica un libro con el mismo título, Alternativa 3. En este libro, Watkins amplía y profundiza en los conceptos esenciales del documental y tiene un título pseudoperiodístico y combina elementos reales con elementos en principio ficticios, porque en vez de utilizar entrevistas a astronautas ficticios, hay declaraciones de astronautas reales, con científicos reales. De manera que combina una serie de elementos, como digo, reales, periodísticos y ficticios, que dan una real apariencia de verosimilitud. Claro, la narrativa de este libro es más compleja. Ya dice que Marte ha sido colonizado en secreto, está en bases humanas, científicos desaparecidos, da una lista de estos científicos desaparecidos, describe los proyectos subterráneos, con una gran cantidad de elementos técnicos. Uno de los capítulos más destacados examina esa cooperación secreta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con unas reuniones submarinas bajo los hielos del Ártico absolutamente espectaculares. Otros capítulos se dedican a los datos técnicos, a la ingeniería, al suministro de recursos, a la ventilación. Lo más inquietante de este libro es que plantea una idea que ha planteado el documental, que solo una élite
tendrá acceso a esta salvación, mientras que el resto de la humanidad se queda atrás. Lo de siempre. ¿Cuál es el legado de este libro y de este documental? Es interesante porque, por un lado, es un experimento televisivo y literario, Sí. muy innovador. Es un antecedente en la construcción de muchas de las conspiraciones modernas y un análisis de cómo la ambigüedad puede influir y puede contribuir a la construcción de un imaginario público determinado. De hecho, 35 años después, bueno, más de 35 años después, el documental y el libro siguen siendo objeto de estudio y objeto de conspiraciones en Internet de todo tipo. Por ejemplo, ¿qué teorías actuales conspirativas provienen de o puedes encontrarse en su origen en este documental? Por ejemplo, la primera, las colonias humanas secretas en Marte. De hecho, circula por Internet que existe una base en Marte desde hace décadas, que las élites y los gobiernos envían seres humanos allí, que hay una tecnología avanzada, oculta, ¿Cómo no? como no, que aparecen mezclados programas especiales secretos con manifestaciones de, por ejemplo, un conocido hacker llamado McKinnon, que habló de una flota espacial secreta americana que le había descubierto oficiales terrestres y oficiales no terrestres. Es verdad, me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas de aquello, verdad? Sí, sí, sí. Pues esto, quiero ser tiene su origen en esta alternativa 3. Otro ejemplo de conspiración, las élites que preparan su salvación mientras el resto nos quedamos atrás. Las arcas de Noé. Las arcas de Noé. Las élites que saben que se acerca un colapso global. Pero ellos tienen el culo salvado. Claro, ¿por qué? Tienen planes. Tienen planes que pueden ser bien búnkers subterráneos, que están muy de moda, eso de construir búnkers para en salvarte. Estados Unidos. Eso me recuerda a la serie de Fallout. Pero no sé si recordáis que hace poco la ministra Yolanda Díaz habló de élites escapando en cohete. Como los Simpsons. Como los Simpsons, exactamente igual. Sí, exactamente igual. Porque además todo se mezcla con el cambio climático, con el planeta yéndose a pique, ¿no? Y hay que tener en cuenta que también este documental fue pionero porque ya hablaba de los peligros del cambio climático en 1977. Hablaba incluso del efecto invernadero. Cuando en 1977 lo que se pensaba, que en todo caso es que el planeta iba hacia una glaciación. De manera que fue casi una especie como de profético este documental en ese sentido. Lo que puede dar verisimilitud y la peña pues creando en plan, bueno, sí, nos cuentan, ahora hay mucha teoría, ¿no?, de eso con el cine, que nos están preparando para un futuro. Claro, es que todos son como como si hubiera una élite gubernamental que nos dan como gotitas para que nos acostumbremos a algo que luego ves nos vayamos dejando una idea, ¿no? Las mejores conspiraciones son las de Miguel Bosé, ¿eh? Por supuesto, otra de las conspiraciones es del programa especial secreto para ya hemos dicho, que es una tecnología desconocida, que muchos posiblemente de los objetos, de los llamados ovnis, pertenecen o corresponden a tecnologías que están ocultas para el resto de la población. Evidentemente que solo disponen de una élite secreta y que están utilizándolo para llegar a planetas, o mucho más lejos, que funcionan al margen de agencias como la NASA, la ESA o cualquier otra de las agencias espaciales conocidas. Y finalmente, algo que casi se aparte de la conspiración para ser algo real, que es la manipulación global de la información. Bueno. El hecho de que gobiernos y medios de comunicación nos ocultan información importante, que de alguna manera la población vivimos una especie de versión manipulada de la realidad. Dormiducos. Claro. Que de alguna manera aquí se está ocultando hasta cierto punto la gravedad de la crisis, que se falsean datos, y eso se mezcla hoy con las fake news, con la desinformación y de alguna manera con la desconfianza institucional,
que eso existe hoy en día también. De manera que al final lo que hizo Alternativa 3 fue dejar una especie de ADN conspirativo muy potente que se ha grabado con la llegada de Internet como multiplicador, porque las ideas de Alternativa 3 se han fragmentado, se han recombinado y se han viralizado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que ya no existe una sola historia de Alternativa 3, sino muchas historias combinadas. Camino, señores, únanse a esta compañía. Vamos a encender la radio, a escuchar nuestro programa. Y bueno, hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Recordaros que volvemos dentro de 15 días otra vez aquí a Arco FM en el 87.7 de la frecuencia modulada. Y nos podéis encontrar en Instagram, busquéis Cantabria Culta, en TikTok, en YouTube y para todo lo demás, contacto cantabriaculta@gmail.com. A toda la gente que nos deje un comentario, un me gusta. Mira, no hemos leído los comentarios, fallo nuestro. Próximo día leemos. Que la gente nos deje en comentarios, me gusta, que nos ayuda mucho y nos da mucha, pero que mucha visibilidad. También mencionar los Christmas. Tenemos ganador, no hemos hecho sorteo, la he escogido yo. O sea, así hecho así en un sobre, he hecho pum, y ya está. Vale. Lo tenía que haber grabado, cierto es. Bueno, ya mandaremos un regalito al ganador de los Christmas. Estoy por abrir uno de postales de verano. Por cierto, de que en los comentarios uno de los oyentes nos ha ofrecido enviarnos un libro. Nos lo puede enviar, sí. Estamos encantados. Arco FM, no tengo aquí no me la sé de memoria. O sea, buscáis Arco FM. Entonces no hacemos nada. Bueno, no, la dirección de Arco FM está, se puede buscar. Bueno, hombre, se le puede... Entras en la web y... No, y si no se le contesta por Sí. Ivos, yo ya le he contestado. Vale. Pero bueno, se le contesta, oye, mira, mándalo aquí. Arco Y que agradecemos FM, las palabras que nos ha enviado y luego que agradecemos mucho el libro que Joaquín nos mande. Bustamante 6, local 13, creo que 6 de memoria. No me hagáis caso, ya lo diremos, se lo contestamos Y directamente. por cierto, si algún otro oyente más nos quiere enviar otra cosa, un cheque al portador o algo así, pues Eso estamos encantados. lo gestionamos nosotros Sí, rápidamente, sí. no hay problema. O sea, así que una cesta de Navidad que nos han enviado. O sea, tenemos de nuevos oyentes, la verdad que son no nos lo increíbles. merecemos. No nos lo merecemos. No la nos lo verdad. merecemos. Así que nada, nos vamos a despedir hasta dentro de 15 días, no sin antes recordar nuestro lema. Dicen que el saber no ocupa lugar. Sapere aude. Atrévete a saber. Si